Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Somos la Iglesia Bautista Misionera El Refugio en la ciudad de León, Guanajuato, y les damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos acompaña esta noche, especialmente a aquellas que forman parte de esta iglesia. Qué bueno que están aquí, muchachos, gracias por conectarse. Mi nombre es Adolfo González, soy el líder de esta iglesia y el día de hoy vamos a tener nuestro estudio semanal. Estamos viendo una lección cada semana sobre evangelismo, lo que es el arte, ¿verdad?, de compartir nuestra fe, de poder influenciar en otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Antes de comenzar, ¿les parece que hagamos una oración? Vamos a orar para pedir bendición a Dios por esta reunión y por cada una de las personas que nos están viendo en este momento. Gracias, Padre, porque nos permites conectarnos a través de este medio. Gracias, Señor, porque podemos, Padre, estar comunicados, podemos conocerte, aún Dios, sin que no estemos aquí reunidos físicamente. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta reunión, que tú bendigas, Padre, este estudio, que tu palabra pueda hablarnos con poder. Te rogamos por cada persona que nos está escuchando, Señor, para que, Padre, este mensaje sea una bendición, ya sea que nunca lo había escuchado o que tal vez ya lo había escuchado, pero no había quedado claro, no había quedado completamente entendido, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, que no sea la persona que está hablando el que imparta su sabiduría, sino que sea tu palabra la que nos hable a cada uno. Señor, te seguimos rogando por la situación que estamos viviendo. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor, porque vemos que hay un avance con las vacunas. Dios, ayúdanos, Señor. Número 1, a cuidarnos. Número 2, Padre, a que podamos pronto volver a esta nueva normalidad, Señor. Te lo rogamos, Señor, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo compartir nuestra fe. Y es que no sé si te ha pasado, cuando quieres compartirle a alguien lo que Dios está haciendo a tu vida, normalmente lo que hacemos es: te invito a mi iglesia. Algunas otras veces le decimos a la persona: pórtate bien, mira, tú necesitas hacer lo que Dios te dice. ¿Por qué no lees tu Biblia? ¿Por qué no tratas de cambiar? Y a veces no sabemos qué decir o no sabemos qué compartir. Nos da pena, no nos acordamos, nos ponemos nerviosos. Hemos estado viendo en cada lección lo que es el evangelismo. Pero el evangelismo es compartir nuestra fe, compartir lo que Dios ha hecho en nosotros con el fin de persuadirlos, ¿verdad?, a que se acerquen a Dios. Pero ¿de qué debemos hablar con ellos? La verdad es que muchas de las ocasiones, cuando tenemos la oportunidad de hablar con alguien por primera vez o platicar con un familiar, con un amigo, a veces nos vamos a una cuestión de discutir sobre qué religión es la buena, sobre si tu Biblia es buena o no está buena. Mira, yo te invito a que cuando compartas con alguien tu fe, hables de lo siguiente. Y es que el día de hoy vamos a enfocarnos en algunos conceptos muy importantes y luego nos vamos a enfocar a técnicas. Hay personas que han desarrollado técnicas o formas para poder compartir. Pero para esto hay 3 conceptos que son vitales y que se repiten en cada técnica de evangelismo. Este concepto o este desarrollo de estos conceptos que viene en la Biblia, pero la verdad es que los aprendí en un libro de un autor que se llama Mark Hamill. Él escribió un libro que se llama La única cosa que no podrás hacer en el cielo, y este libro habla sobre evangelismo, y él nos habla y resalta en la Biblia, porque obviamente nuestro libro de fe y práctica, donde basamos nuestra fe, no es en el libro de alguien, sino en la Biblia. La Biblia resalta estos 3 conceptos: pecado, arrepentimiento y la cruz. Cuando tú quieras hablar con alguien y compartirle de Jesucristo a una persona no creyente, cuando quieras evangelizar, cuando quieras persuadirlo de la palabra de Dios, lo más importante y lo que siempre debemos de tocar son estos 3 conceptos: el pecado, el arrepentimiento y la cruz. Si algo que Dios quiere que estemos conscientes es de nuestro pecado. Si alguien no entiende que su pecado le separa de Dios
y que el pecado fue la causa del sacrificio de Jesús, ¿para qué necesita ser salvo? ¿De qué necesita ser convertido? ¿De qué hay en su vida que necesita de cambiar? Entonces, para que una persona pueda recibir el regalo de la salvación, pueda aceptar este regalo que Dios nos ha dado, es que, número uno, tenemos que entender nuestro pecado. ¿Por qué? Porque si una persona solamente le hablas de salvación y dice, sí, yo quiero esa salvación, yo quiero tener a Cristo en mi corazón, sin un entendimiento de su pecado, tan pronto como esta persona pueda volver a hacer lo que a Dios no le agrada, y lo que Dios lo llevó, el hecho de que él fuera extraviado, perdido de Dios mismo, va a volver al pecado. Entonces, tiene que quedar claro siempre el concepto de pecado. Y es que mira, hoy en día el pecado ya no es tan popular. Ya no se le quiere tratar al pecado como tal. Se le habla de que es un estilo de vida. Se le habla acerca de... La gente no dice, yo pequé en el pasado, sino le dicen, yo tuve un aprendizaje. Yo tuve una experiencia, ¿sabes qué? Yo hice esto y esto sirvió para mi crecimiento. Y en cierta manera entiendo el concepto de donde quieren sacar esas ideas, pero tenemos que tener claramente que Dios a eso le llama pecado. Dice primera de Juan capítulo 3 versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecados está rompiendo la ley. ¿Pero cuál ley? La ley de Dios. Por lo tanto, pecar es romper la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Bueno, hemos explicado, ¿verdad?, en otros momentos que la ley de Dios se refiere a lo que se conoce como la ley de Moisés. O más específico, los 10 mandamientos. Dios nos dio reglas. Dios puso reglas. Aún dice la Biblia que las puso en nuestro corazón. Dentro de nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero, para que quedara más claro, Dios nos dio esas reglas. Y, por ejemplo, básicamente, ¿no?, lo que se conoce como los 10 mandamientos. Esto lo encuentras en Éxodo capítulo 20. Y Dios dio simplemente 10 reglas muy sencillas que el hombre no debe de romper. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de otros dioses. De nada, de hecho. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y por último, no codiciarás. La Biblia dice en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado rompe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, es decir, el pecado es romper la ley de Dios. Si nosotros hemos hecho cualquiera de estas cosas que Dios nos dijo que no hiciéramos o que hiciéramos, estamos rompiendo la ley de Dios y por lo tanto somos pecadores. Cuando hablamos con una persona del Evangelio, esta persona tiene que tener claro que ante los ojos de Dios ha pecado. Por ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la idolatría para Dios es malísima, es horrible. Y Dios dice, no quiero que haya ningún otro Dios que no sea yo. Pero muchas veces pensamos que tener otro Dios es que yo también estaba adorando al sol. Es que yo también estaba adorando a otro Dios, a un Dios egipcio. Mira, hay veces que nuestros propios hobbies se convierten en nuestros dioses, en el objeto de nuestra adoración. Nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestro propio cuerpo se convierte en el objeto de el enfoque de nuestra adoración. Si tú has convertido algo en el objeto de adoración, tú has roto este primer mandamiento. Y bien, no me voy a ir uno por uno, pero quiero darte la idea. Cuando compartimos el Evangelio a alguien, esta persona tiene que darse cuenta que su vida
ha violado la ley de Dios. Ha violado lo que Dios dijo que no hiciéramos. ¿Cuántos de nosotros? El mandamiento número 9 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho una mentira? Una mentira blanca, una mentira pura, una mentira buena, como quieras llamarlo, pero es mentira. Si tú y yo lo hemos hecho eso, somos culpables de la ley. Hemos roto la ley. Y lo que pasa es que podemos decir este versículo, 2 Corintios 5:10. Si tienes tu Biblia, búscalo ahí en tu Biblia, por favor. Si no lo tienes ahí en la pantalla. Pero fíjate qué importante lo que Dios dice. No se trata nada más de que tú rompiste la ley, de que tú hiciste algo, sino que un día, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjate bien, somos pecadores. Y a lo mejor hoy en día la gente aplaude lo malo que yo hago, ¿sí? A lo mejor la gente dice, ay, qué padre que haces eso, ¿verdad? Qué valiente eres. No, hombre, de verdad, mis respetos. Hace poquito escuchaba a una persona que cometió algunas acciones en su vida, un famoso, y decía, oye, ¿te sentiste mal? Ay, no, a lo contrario, me sentí re bien. Me sentí libre, me sentí liberado, ¿verdad? Qué bueno que tomé esa decisión. Y la otra persona decía, oye, felicidades. Mira, tal vez tú y yo podemos aplaudir a alguien, ¿verdad? Pero delante de Dios, un día vamos a estar todos nosotros y vamos a dar cuenta, comparezcamos ante un tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si solamente pusiéramos los 10 mandamientos como la ley, como estas reglas que Dios nos dio, y tú y yo nos presentáramos delante de Dios, ante su tribunal, ¿cómo saldríamos? ¿Culpables o inocentes? Cuando una persona es pecadora, Dios lo declara culpable. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Vamos a la Biblia, ¿verdad? Si no tienes ahí tu Biblia, aquí está en la pantalla, pero quiero que veas en tu propia Biblia, que no estoy sacando inventando estos pasajes. Puede que alguna vez me equivoque, como ya me ha pasado, que me equivoco con las citas, pero una disculpa de antemano, ¿verdad? Dice Santiago 2:10. Ya ves, aquí dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La Biblia dice que si tú y yo rompemos, aunque sea un solo mandamiento, somos culpables de todo. Y es que Dios no tiene un pecadómetro. Que digamos, cometiste 5, vas bien. Cometiste 100, híjole, man, te estás acercando al límite. 1002, te pasaste. Ahora sí eres pecador. Con que tú y yo cometamos una desobediencia, somos declarados pecadores delante de Dios. Y necesitamos darnos cuenta de que hemos pecado. Cuando tú compartas el evangelio a alguien, esta persona tiene que estar clara de que ha pecado delante de Dios. Porque el que, aunque guarde todo, aunque sea una persona súper buena, pero ofendió en un punto, dice la Biblia, será culpable de todo. Entonces el primer paso es entender que somos pecadores. Pero no solamente es el entendimiento. Híjole, sí, hombre, la regué. Uy, chivas, me equivoqué, ¿verdad? Uy, me siento mal por eso. El segundo paso que la Biblia nos llama a tener es arrepentimiento. Arrepentirse en la Biblia es un cambio de pensamiento y como resultado un cambio de conducta. Fíjate, un cambio de pensamiento y da como resultado un cambio de conducta. Pablo, cuando predicaba
Dios lo inspiró a escribir esto y este pasaje se quedó como uno de los pasajes de la Biblia que nos anima al arrepentimiento. Hechos 26:20 dice así: sino que anuncié, es Pablo quien está hablando, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que anunció que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No solamente basta que aceptemos que somos pecadores. Número 2, tiene que haber un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Es decir, veo que ante los ojos de Dios soy pecador. Y no es con decir, híjole, pues sí, yo soy pecador. Y sigo haciendo lo mismo. Y sigo viviendo de la misma manera. Sino es, ay caray, me arrepiento, perdóname, Señor. Perdóname, yo sé que estoy mal con esto, yo sé que estoy haciendo las cosas mal. Señor, me arrepiento, Señor. Te pido perdón, Señor. ¿Y sabes qué? El arrepentimiento realmente es algo que se comienza cuando ponemos nuestra fe en Jesús, pero se demuestra en toda nuestra vida como creyentes. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas veces se predica un evangelio muy barato, que realmente no es evangelio, pero se le llaman, hay gente que le dice evangelio light, o evangelio barato, o evangelio de cualquier forma. Porque entonces la gente dice, ¿te quieres ir al cielo? Sí, yo me quiero ir al cielo. ¿Quieres tener una relación con Jesucristo? Sí, acepta este regalo. Y entonces yo lo acepto. Y vivo como siempre, sabiendo que ya tuve esto. La Biblia dice que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Y fíjate cómo dice, que se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Siempre es primeramente, yo creo, y luego obviamente vienen las obras dignas de arrepentimiento. Es importante que no saltemos al tema de salvación o de la cruz sin que antes la persona no haya entendido que es pecadora y que necesita arrepentirse. Una persona necesita entender su pecado y luego arrepentirse. Si saltamos al proceso de la cruz o de la salvación, sería como si alguien que quiere bajar de peso, quiere tener una vida más saludable, va al gimnasio y dice, ¿sabes qué? Yo quiero inscribirme. Muy bien, y simplemente por el hecho de inscribirse, tengo usted este certificado de salud. Es más, aquí decimos que usted está bien delgadito, váyase a su casa, ¿verdad? No, esta persona tiene que entrar a este lugar. Y obviamente hacer la obra del ejercicio, lo que tiene que hacer. ¿Cuál sería en este caso para nosotros eso, verdad? No es una obra, no es que yo al arrepentirme y hacer obras de arrepentimiento soy salvo, sino que las obras de arrepentimiento es un resultado de haber entendido que eres pecador, de haberte arrepentido, de haberte pedido perdón por tu pecado. Y entonces Dios hace un cambio en ti. Y en cierta manera, no es un cambio mágico, ¿verdad? Es un cambio también voluntario de tu parte, donde tú te pones ante los pies de Dios para que Él te vaya cambiando constantemente. Por eso les digo, el arrepentimiento nos dura toda la vida de creyentes. Si la gente no quiere arrepentirse de sus pecados, ¿cómo podemos creer o decir que las personas quieren rendirse a Jesucristo? Debe de haber un deseo de alejarse del pecado. De hecho, cuando tenemos una relación con Cristo, Cristo nos convierte en una nueva criatura. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fíjate qué importante y cómo Dios nos dice en lo que Él nos convierte cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón por nuestros pecados. El que está en Cristo, el que es creyente, ahora es una nueva criatura. Y todo lo viejo ya pasó. Alguien dice, pues qué fácil, ¿no?
creo en Cristo, me arrepiento, pido perdón por mis pecados. Pues qué fácil. Honestamente sí, es muy fácil. Lo es fácil para ti. Fue fácil para mí, pero no fue fácil para Jesucristo. Él fue el que tuvo que llevar en él la carga de tu pecado. Ahorita vamos a ir a ese punto. Entonces, no es que, lo hemos dicho en otras ocasiones, no es que Dios quiera ser una mejor versión de ti, sino que Dios quiere que tú seas la versión que Él tenía para ti, la cual ha sido deformada y destruida por el pecado. Por eso es que cuando evangelizamos a alguien, apúntale bien, ¿verdad? Debe tener bien claro que es pecador, que ante los ojos de Dios, a lo mejor ante los ojos del mundo es una excelente persona, pero ante los ojos de Dios, él es un pecador. Y como pecador, necesita arrepentirse, vivir como Dios le dice que él viva. Pero lo primero para mostrar un arrepentimiento es: Señor, perdóname, Señor, cámbiame, Señor. Y número 3, ahora sí entramos al punto de la cruz. ¿Te fijas? Ahora, no es que estoy diciendo que la persona tiene que hacer obras para salvarse. La Biblia nos dice claramente en Efesios capítulo 2, versículo 9. Efesios capítulo 2, versículo 9. Dice la Biblia: no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, no es porque yo me arrepentí, ahora soy salvo. No es porque yo acepté que soy pecador, que soy salvo. Porque, desgraciadamente, el momento que yo me acepte que soy pecador y me arrepiento, muy seguramente en adelante voy a volver a pecar. Y me voy a volver a equivocar. Tal vez no tan feo como lo hacía antes, no tan mal, pero soy humano, estoy en este cuerpo de pecado. Tengo una naturaleza de pecado. Y esto se me va a quitar cuando llegue al cielo y cuando reciba este cuerpo glorificado que Jesucristo tiene para mí. Pero yo soy salvo por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Por eso hablamos de esta tercera parte, la cruz. Dice, ¿sabías que el Señor no quiere que tú te pierdas? No quiere que tú te quedes como pecador. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor, el deseo de nuestro Dios, Él es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él tiene la solución, pero Él quiere que tú aceptes que tú necesitas esta ayuda. De hecho, déjame decirte, esto no lo tenía en mis apuntes, pero el infierno no lo vamos a ganar porque robamos o porque mentimos. Ese es un resultado de nuestro pecado. Eso no lo vamos a ganar por haber rechazado la solución que Dios tenía para con nosotros, que es Jesucristo. Porque la gente dice, me voy a ganar el cielo con buenas obras, con religión, sin religión. Me lo voy a ganar así, portándome bien. Me la voy a ganar creyendo que no hay, ¿verdad? Y se acaba todo allí. Mira, la Biblia dice claramente que Dios no quiere que tú te pierdas, que Dios quiere que te arrepientas y que pongas tu fe en Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según las riquezas de su gracia. Honestamente, para hablar de estos temas, hay muchísimos versículos, hay muchísimos métodos, pero quise solamente escoger unos cuantos para que quedara muy claro los conceptos que necesitamos que una persona
que quiere ser salva, que una persona que pueda tener la salvación, debe de entender, número uno, que es una persona pecadora ante los ojos de Dios. Número dos, que necesita arrepentirse. Un cambio de mente que se refleja en un cambio de conducta. Y número tres, necesita poner su fe en la obra salvadora de Jesucristo, en quien tenemos redención. La palabra redención es comprar. En quien hemos sido comprados. Jesús compró nuestra culpabilidad con su sangre. Nosotros éramos culpables y Él pagó por nuestras faltas con su vida en la cruz. El perdón de nuestros pecados lo hemos recibido o lo podemos recibir en base a las riquezas de su gracia. Es decir, este grande gracia que tiene, este grande amor que Él demostró al tomar tu lugar y mi lugar. Qué diferente se escucha a, pórtate bien, necesitas dejar de pecar, te invito a la iglesia, a que le digamos a alguien, la Biblia dice que tú eres un pecador, y le muestre los pasajes que te acabo de mostrar. La Biblia dice que tú necesitas arrepentirte, que no puedes seguir viviendo igual, que tú necesitas reconocer que estás equivocado y que necesitas cambiar. Necesitas pedirle perdón a Dios por esto. Y ahora Dios quiere que tú pongas tu fe en Jesucristo, que Él es el medio para llegar a Dios. Él pagó por tus pecados. En base a Él tú puedes ser perdonado. En base a la obra de su gracia en la cruz, tus pecados pueden ser perdonados. No podemos ofrecer nada a Dios para que podamos pagar nuestra maldad. No hay algo que yo le pueda decir a Dios: te ofrezco dinero. Pues Él tiene todo el dinero del mundo. Te ofrezco poder. Él es el Rey de Reyes. Te ofrezco esto. Dios, lo único que cumplió con el estándar de Dios fue Jesucristo. Y Él tomó ese lugar. Entonces, hermanos, es necesario que seamos más claros cuando queremos compartirle a alguien del Evangelio. Número uno, esa persona necesita entender que es pecadora. Número dos, esa persona necesita arrepentirse de su pecado. Y número tres, esa persona necesita poner su fe en Jesús, en la cruz, es decir, en lo que hizo Jesús en la cruz. Si tú estás viendo este video y tal vez nunca te habías dado cuenta que eres pecador, tal vez si te decías, oye, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo ser diferente? ¿Por qué vuelvo a equivocarlo otra vez? ¿Vuelvo a insultar? ¿Vuelvo a dañar? Eres un pecador. No porque yo lo diga, no porque me hayas fallado a mí. De hecho, como lo he dicho en otros momentos, tal vez eres una mejor persona que yo. Pero ante los ojos de Dios, tú eres un pecador. Y tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas darte cuenta que la vida que estás llevando no le agrada a Dios. Y necesitas hacer un alto en el camino y pedirle perdón a Dios por tus pecados. Pero número dos, tú necesitas poner tu fe en Jesucristo, en que Él te puede cambiar, en que Él es el medio para que tú llegues a Dios. Y de esta manera dice que los que hemos hecho esto, tendremos vida eterna, seremos salvos. Y hay muchas otras promesas que la Biblia nos da. No solamente promesas en la vida eterna, es decir, después de la muerte, sino promesas en esta vida actual. Dios te quiere ayudar, pero tú necesitas aceptar tu responsabilidad y aceptar lo que Dios hizo por ti. Y lo haces a través de unas palabras que tú le digas a Dios. Díselo: Señor, yo soy pecador. Señor, acepto que soy pecador. Pero sobre todo, me arrepiento, Señor. No es nada más unas palabras mágicas. Es algo que sale de tu corazón y que lo vas a demostrar con tu vida. Un arrepentimiento. Y número tres, poner tu fe en Jesucristo. Porque haciendo eso, tú tendrás vida eterna. Hermanos, los invito a que aprovechemos estos días. Los días están horribles. Gracias a Dios que el índice de mortandad ha bajado.
pero aún así hay personas que están muriendo a una eternidad sin Cristo. Yo te animo a que no pase de esta semana sin que tú le compartas esto a alguien que no lo sepa. Muéstrale en la Biblia, ora por él, ten paciencia, ¿verdad? Y muéstrale con amor lo que alguien te dijo a ti, que tú eres un pecador. Yo soy pecador, pero yo me he arrepentido de mi pecado, que tú te arrepentiste de tu pecado y que ahora tu fe está en la obra de Cristo, en la cruz. Ánimo, que no pase esta semana sin que tú puedas compartir tu fe. Y si tú el día de hoy has entendido esto y has platicado con Dios esta oración de fe, diciéndole, soy pecador, me arrepiento, Señor, y te gustaría estar en contacto con nosotros, mándanos un mensaje, nos encantaría saber de ti, orar por ti, platicar contigo, facilitarte una Biblia para que empieces a conocer más a Dios o poderte ayudar de alguna otra manera. Aquí están nuestros medios de comunicación, espero que podamos tener contacto contigo, que Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo estudiando la carta de Primera de Timoteo. Saludos y que estén muy muy bien.